Cuando tienes hijos, los que no tienen, les va a pasar esto, prepárate porque te va a pasar. Cuando tienes hijos, aprendes cosas que antes de ser padre no las entendías muy bien, ¿cierto? ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, pero espérate, un día vas a ser mamá y entonces me vas a entender? ¿Se acuerdan? ¿A quién más le echaban ese sermón? ¿A mí nada más? Ok. Las mamás te dicen normalmente eso, ¿cierto? Y es cierto, cuando te conviertes en padre, entiendes a tus padres, pero no solamente entiendes a tus padres, ¿sabes? A mí me ha pasado que entiendo muchas cosas acerca de Dios por ser padre. Entiendo muchas cosas acerca de cómo Dios me ve, de cómo Dios espera que yo reaccione en ciertas áreas de mi vida. Y no sé si te ha pasado, pero a nosotros nos ha pasado. Tenemos 3 niños, ¿verdad? No nos gusta mucho ver la tele, así es que tenemos que hacer algo. Tenemos 3 niños hermosos que Dios nos ha dado. Y déjame decirte que hay veces en que Dios me enseña muchas cosas a través de ellos. Y no sé si te ha pasado siendo papá, estoy seguro que te ha pasado. Pero hay veces en las que yo le digo a mi hija, a Mila o a Isabela, que son las que entienden, ¿verdad? El otro todavía está muy chiquito, todavía no agarra la onda, pero a las que entienden, hay veces que yo les digo cosas básicas. Por ejemplo, les digo, hey, estás reniegue y reniegue y reniegue porque no te he dado el postre y lo único que tienes que hacer es levantar tu plato y ponerlo allá. Es tan sencillo, y Mila, es tan fácil. Nada más tienes que obedecer esa cosa que te va a tomar 3 segundos. Tienes que obedecer eso y entonces vas a obtener lo que quieres, ¿sí? ¿Y qué crees que me pasa muchas veces cuando estoy dándole ese tipo de instrucciones a Mila? Llega el Espíritu Santo y Dios me habla a mí y me dice, hey, ¿y qué cuando tú haces lo mismo? ¿Y qué cuando tú estás ahí esperando que yo te bendiga y que haga esto, pero yo te estoy diciendo, hey, tienes que hacer algo que es muy sencillo de hacer, solamente ve y arregla eso, te va a tomar muy poco tiempo, cambia esa actitud, cambia eso y bien fácil lo vas a hacer? ¿Y qué cuando tú haces lo mismo? Y sabes, me causa un poco de frustración, ¿verdad? Y creo que es como ese humor de Dios a veces, que yo estoy ahí con Mila y estoy así diciéndoselo y en ese momento, de verdad, puedo experimentar esa sensación de que Dios me recuerda y me dice, hey, ¿y qué cuando tú haces lo mismo? Por ejemplo, hay veces en las que mi esposa está con ellas también, estamos ahí, o yo estoy con ellas y están pidiendo las cosas renegando, ¿verdad? Y están renegando, están renegando por todo. Y sabes, llega el punto donde me desespera mi hija, me desespera y le digo, hey, ¿por qué estás renegando por todo? Nos pasamos un día increíble, fuimos al cine, te compramos helado, pasamos tiempo juntos, jugamos y estamos aquí al final del día y estás renegando porque no te vas a poner los calcetines que te quieres poner, de verdad. De verdad estás renegando por eso, ya se te olvidó todo lo bueno que hicimos este día. ¿Y qué crees que me dice Dios? ¡Hey! ¿Y qué cuando tú haces lo mismo? Y sabes, es medio cruel, pero quiero decirte, al inicio del verano, hace un par de semanas, estábamos con mi hija, con mis hijas, las llevamos al curso de verano de la alberca olímpica y estaban tomando el curso de natación. Y sabes, en esa ocasión mi esposa se metió con Isabela porque tenía que todavía estar en esa clase donde los papás tienen que estar. Y Mila entró, el primer día de clases, entra a su clase. Y cuando está ahí, yo la estoy... Y entra en un grupo donde había como 7 niños y ella, puros niños y ella de niña, ¿verdad? Entonces el papá obviamente tenía que estar viendo muy bien ese grupo, ¿cierto? Estaba poniendo mucha atención. Y sabes, yo estoy en las gradas de la alberca olímpica, la estoy viendo ahí abajo, me puse en la mejor posición para poderla ver de cerca. Y déjame decirte que empezó a pasar una escena que me provocó frustración y coraje y me empezó a desesperar un poco. Me empezó a desesperar un poco porque mi hija Mila tenían a todos los niños sentados en el borde de la alberca, ¿verdad? Solamente con las piernas adentro del agua. Y la maestra que estaba ahí con ellos les empieza a decir uno por uno, hey, ven. Y tenían como un gusanito de esos para flotar. Y el primer niño se avienta y nada hasta donde está la maestra, como unos 5 metros alejado del borde de la alberca. Luego le habla al segundo, hey, ven. Y se avienta también. Luego le habla al tercero, ven. Y se avienta también. Luego al cuarto, ven. Y cuando llega con mi hija, que era la última, le dice, ven. ¿Y sabes qué hizo Mila? No se aventó.
Mila no tuvo el valor para hacerlo, a pesar de que ya ha tomado clases, ya ha estado ahí, pero sabes, empezó a calcular y dijo, wow, no, eso de aventarme así yo sola, no. Y yo me acuerdo verla, estaba sentado yo en las gradas y verla, y cuando la maestra le dice ven, ella empezó a hacer esto así de, no, yo no me voy a aventar, ¿verdad? Es muy inteligente mi hija, me lo sacó a mí esa parte, ¿verdad? Lo guapo a su mamá, pero, ¿sabes? Ella empezó a calcular y dijo, no, yo no me voy a aventar así. Y yo empecé a frustrarme dentro de mí, dije, hey, aviéntate. Sí, yo estaba así arriba y le decía, ¿verdad? Así casi que quería ir a aventarla yo. Dale. Pasó el siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio era hacer bucitos, ¿verdad? Que es que se meten abajo del agua y empieza a decirle la maestra a ella, bucito. Y cuando llega con mi hija, ¿sabes qué? ¿Qué hizo mi hija? Dice, sí. Apenas si metía así la cara como salpicándose, pero no se animaba a meter toda la cara hasta abajo. Y sabes, cuando yo empecé a ver esas escenas dentro de mí, empecé a frustrarme. Empecé de verdad, empecé a frustrarme, estaba ya arriba así como que, empecé primero a orar por ella, a bendecirla y luego a decirle, órale muchacha, aviéntate, ¿verdad? Dale. ¿Y sabes por qué me empecé a frustrar? Porque mi hija, yo la conozco y si tú la conoces es una niña muy fuerte, es una niña grande, es una talla más grande que los normales de su edad. Es una niña competitiva, es muy atlética, tiene mucha fuerza desde niña. Es muy fuerte, Mila. Y sabes, me empecé a frustrar con ella. Estaba sentado en las gradas viéndola, que no se aventaba, que le daba miedo, cosas que ya había hecho antes, tenía miedo a hacerlas. Y empecé a frustrarme tanto con ella y empecé a pensar, Dios, ¿por qué? Aviéntate, Mila, tú puedes, eres muy buena haciendo ese tipo de cosas, el ejercicio, eres buena haciendo eso. ¿Y qué crees que me dijo el Espíritu Santo en ese momento? ¿Y qué cuando tú haces lo mismo? ¿Y qué cuando tú haces lo mismo? Y sabes, empecé a meditar ahí, estaba en la alberca y empecé a pensar y dije, wow, ¿qué tipo de frustración le hemos de provocar a Dios cuando Él conoce cómo te hizo? Él sabe el potencial que tienes. Yo creo que conozco a mi hija y la conozco, es mi hija. La conozco a cierto nivel, pero Dios nos conoce perfectamente a ti y a mí. Y quizá Dios está sentado en las gradas y te está viendo y me está viendo aquí en el cielo. Y sabes, está frustrado. Está frustrado porque dice, hey, ¿por qué no te has aventado a hacer lo que sé que puedes hacer? ¿Por qué no te has aventado? ¿Por qué tienes miedo? Y sabes, mi tema el día de hoy se llama miedo que mata. Miedo que mata. ¿Y sabes por qué? Porque el miedo mata tu potencial. Repítelo conmigo, el miedo mata tu potencial. ¿Sabes? El miedo mata tu potencial. Era tan frustrante para mí ver a mi hija Mila en ese lugar, ¿sí? Sabiendo yo la capacidad que tiene. Era tan frustrante ver cómo el miedo la tenía amarrada a la orilla de la alberca, cuando ella podía saltar y podía ir y alcanzar y hacer. ¿Sabes? Era tan frustrante para mí. Y el día de hoy quiero hablarte de esto. Y ese es el tema que quiero compartir el día de hoy contigo. Porque la Biblia, si algo nos recalca vez tras vez, es no tengas miedo. No tengas miedo, no temas. Ahora déjame decirte, ¿cuál es una de las razones por las cuales no nos aventamos? ¿Sabes por qué Mila no se aventaba de esa alberca? ¿Sabes por qué Mila no soltaba el borde de la alberca? Porque ella sabe que soltando el borde ya no tiene el control de su cuerpo. Ella sabe, es lo suficientemente inteligente para saber que si suelta el borde, ella no puede controlar a dónde va su cuerpo. Y su cuerpo, ¿a dónde crees que va a ir? La tendencia es ir hacia abajo, ¿cierto? No hay nada firme para que te sostengas cuando la alberca te llega por acá. Entonces, ella, su miedo era y su lógica era, no, porque si me suelto del borde, yo no puedo controlar a dónde voy a ir. Y déjame decirte que ese parece un ejemplo de niños, pero muchas veces personas como tú y como yo, nos sucede exactamente lo mismo. No queremos aventarnos. Dios nos dice, Dios ha puesto sueños, propósitos, Dios te ha equipado, Dios conoce el potencial que tienes, pero te da miedo aventarte porque dices, wow, ahí yo ya no tengo control de las cosas y no quiero entrar al territorio donde yo no tengo control de lo que pueda pasar.
¿Sabes? Esa sigue siendo la misma razón por la cual el miedo nos atemoriza. Cuando tenemos 6 años, cuando tenemos 25 años, cuando estás en tus 20 tomando las decisiones más importantes de tu vida, cuando estás en los 40, en los 50 o los 60, muchas veces es como si le quisiéramos decir a Dios: Dios, primero garantízame el resultado y entonces me suelto. Eso era lo que Mila estaba haciendo. Primero garantízame, maestra, que tú me vas a sostener ahí y entonces me suelto. Primero quiero sentirte, pero yo no me quiero aventar a hacer algo donde siento que no tengo el control. Y esto es sumamente importante, ¿sabes? Esto es sumamente importante. Porque déjame decirte, ese tipo de miedo, y muchas veces no le llamamos miedo, le llamamos lógica. No, yo estoy siendo precavido, yo estoy siendo lógico. No, Joel, es que no es así. No, ¿sabes? Es miedo. Le estás poniendo otro nombre, lo estás disfrazando con otro nombre, pero al final del día es miedo. No te estás aventando porque sabes que no vas a tener el control, porque sabes que vas a depender de Dios, porque sabes que es ceder esa posibilidad a Dios. Y déjame decirte que si tú vas a alcanzar el mayor potencial, si tú y yo vamos a alcanzar la mayor capacidad de potencial que Dios tiene para nosotros, muchas veces te vas a enfrentar a este tipo de circunstancias. Muchas veces te vas a enfrentar a situaciones donde te va a dar miedo. Te va a dar miedo renunciar a un trabajo por perseguir un sueño. Te va a dar miedo empezar a declarar que verdaderamente eres cristiano. Te va a dar miedo dejar algo que parece muy seguro, la orilla, para ir a un lugar donde parece que no tienes el control. Pero si tu potencial se va a desarrollar, es solamente cuando aprendemos a vencer ese miedo y a decir: Dios, si tú dices que vaya, entonces voy, amén. Si tú dices que vaya, entonces voy. Muchas veces te vas a enfrentar. Yo puedo pensar algunas ocasiones en mi vida, y esto es sumamente fundamental si quieres desarrollar todo tu potencial. Es sumamente fundamental. Y sabes, estaba meditando en la palabra de Dios, y Jueces capítulo 6 versículo 3 en adelante nos cuenta una historia que es muy conocida. Es una historia que quiero que vayas conmigo. Ahorita te voy a poner en todo el contexto, pero fíjate lo que dice la Biblia. Es un tiempo muy difícil en la vida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Dice: cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, y se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Ojo, Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Sabes, hay muchas cosas que podemos ver de esta temporada de Israel, pero quiero que notes algo. Esta era gente que estaba trabajando duro. Todos los días trabajaban sus tierras, trabajaban su ganado. Todos los días se esforzaban, salían a hacer lo que tenían que hacer. Pero sabes, a pesar de todo su arduo trabajo, se daban cuenta que al final seguían estando insatisfechos. Tenían un problema de insatisfacción. Trabajaban, pero estaban insatisfechos.
no encontraban esa satisfacción en su vida. Y no sé si alguna vez te has sentido así, pero muchas veces esa es la imagen en la cual nos encontramos cada uno de nosotros. Trabajamos por tener un mejor matrimonio, trabajamos por tener una mejor vida, una mejor familia, nos esforzamos y pasa el tiempo y seguimos insatisfechos. ¿Y sabes por qué? La Biblia dice, Dios les dice a esta gente, le dice, hey, el problema es que no me has hecho caso, es que has hecho las cosas como tú quieres. Es que cuando te he dicho que te vayas por acá, te fuiste por allá. El problema es que estás haciendo las cosas a tu manera. Y déjame decirte que si alguna vez en la vida te llegas a encontrar en ese punto, y déjame ser bien honesto, creo que muchas veces podemos llegar a ese punto, donde no es que no estés haciendo nada, no, estás trabajando, estás haciendo mucho, te estás esforzando, estás tratando de sacar esa familia adelante, estás tratando de sacar ese matrimonio, estás tratando de que ese negocio avance, estás tratando de que esa carrera te lleve a un siguiente nivel. Y puedes estar ahí dándole, pero cuando no se hacen las cosas a la manera de Dios, cuando no le has hecho caso a lo que Dios tiene que decir, ¿sabes? Llegas a un punto de insatisfacción. Llegas a un punto donde todo lo que has producido termina de cualquier manera en un estado de insatisfacción. Y esa era la realidad del pueblo de Israel. Esa era la realidad del pueblo de Dios en este punto, ¿sabes? Pero déjame decirte que Dios tiene una respuesta. Y fíjate lo que Dios hace. Si alguna vez te has sentido así, o si alguna vez llegas a sentirte así en la vida, ten cuidado. Yo recuerdo, ¿sabes? Tenía 23 años de edad. Era gerente en una empresa. Tenía mi secretaria a los 23 años de edad. Traía el carro de la oficina, tenía los viáticos, podía ir a la oficina a la hora que yo quisiera. Tenía 50 personas, yo contrataba, despedía, hacía esto, hacía aquello. ¿Sabes? Estaba trabajando duro y de verdad mucha gente se empezaba a sorprender. Decía, wow, solamente tienes 23 años, ya estás haciendo todo eso. Sí, ya lo estaba haciendo, pero ¿sabes? Un año después de hacer eso, para mí mi vida era completamente insatisfecha. Estaba seco, estaba insatisfecho. Para mí no era nada. Yo decía, no, esto no es lo que me está llenando. Yo no quiero esto para mi vida. Está bien, está todo bien, no, nada malo con este trabajo, pero no es exactamente lo que yo quiero a mi vida. Y a mí me pasó en esa edad y me he encontrado en esa situación en algunos momentos de mi vida. Y cuando estás en esa situación, y si algún día llegas a esa situación o estás en este momento en esa situación, déjame decirte, hay algo que Dios quiere que sepas, hay algo que Dios busca hacer cuando estamos en esa situación. Y fíjate lo que Dios le dijo a este pueblo, lo que Dios hizo en esta situación. Jueces capítulo 16 versículo 11 dice, después el ángel del Señor vino, cuando esta gente pidió ayuda, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiaser, y Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar. Parece el trabalenguas, ¿verdad? Tres tigres tragaban trigo en un trigal. Bueno, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Y entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente. Ojo, Dios se aparece con este muchacho en esta situación de insatisfacción y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado, nos entregó en manos de los madianitas? Y entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando con un solo hombre. ¿Sabes? La Biblia nos enseña que Dios se le aparece a este hombre llamado Gedeón. Le dice, hey,
¿Quieres que se termine tu insatisfacción? ¿Quieres estar satisfecho? ¿Que tu familia esté satisfecha? Vamos, levántate. Ve y pelea en contra de tus enemigos. Ve y levántate en contra de aquellos que te están saqueando, en contra de aquello que te está trayendo insatisfacción. Pero sabes, si tú ves la realidad de este hombre, dice la Biblia, lo que hacían los madianitas era que venían cuando era el tiempo de la cosecha y quemaban la cosecha o saqueaban la cosecha, se llevaban todos los animales, se llevaban toda la comida y se quedaban insatisfechos, insaciados toda la gente. ¿Sabes? Este hombre, Gedeón, estaba en un lagar. Un lagar es un lugar donde se hace vino, como una bóveda subterránea normalmente, donde se hace vino. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Estaba buscando sacar el trigo de las espigas para tener algo para comer. Estaba escondido, tenía miedo de sus enemigos, porque por 7 años estos hombres, los madianitas, habían venido vez tras vez y habían saqueado y habían hecho exactamente lo mismo. Y este hombre tenía miedo, estaba ahí atemorizado, buscando la seguridad de su comida, buscando el alimento, con la frustración. Y se le aparece el ángel del Señor, y fíjate lo que el ángel del Señor le empieza a decir, lo que Dios le empieza a decir a través de este ángel. Dios le dice: hey, guerrero valiente. ¿Qué acto de valentía tenía estar allá encerrado, calladito, quitando el trigo? ¿Qué de valor hay ahí? ¿Sabes? Pero Dios no estaba hablando a su realidad, Dios estaba hablando a su potencial. Dios no le estaba hablando a la realidad de la circunstancia en que él estaba, Dios estaba hablando a su potencial. Es algo así como lo que yo sentía cuando veía a mi hija ahí. Hey, tú puedes, tú eres una campeona, tú eres un atleta, está en ti. Sí, tu realidad es que estás ahí en la alberca, aterrorizada, agarrada de la alberca y no queriéndote soltar del borde. Pero tú puedes, está en ti. Fíjate lo que le dice el ángel del Señor, lo que le dice a Gedeón. Le dice: en el versículo 14, ve con la fuerza que tienes, ve con lo que está en ti. Gedeón estaba asustado, estaba ahí buscando el trigo, estaba ahí con ese miedo de que llegaran, de que otra vez lo robaran, de que otra vez la circunstancia siguiera siendo la misma. Pero Dios le dice: hey, tú no eres eso, tú eres un guerrero valiente, yo te creé, Gedeón. Yo sé lo que puse en ti y no eres un cobarde, eres un guerrero valiente. Y yo sé lo que puse en ti, no eres un debilucho, tú eres un guerrero valiente. Ve con la fuerza, usa lo que yo puse en ti. Usa el potencial que yo puse en ti, Gedeón. Y sabes, yo creo que Dios, cuando nos ve a ti y a mí agarrados de la orilla de la alberca, y cuando ve que estamos ahí atemorizados, me aviento, no me aviento, lo hago, no lo hago, pierdo el control o sigo en el lugar seguro, ¿sabes? Creo que Dios hace exactamente lo mismo y nos dice: hey, yo te creé para eso. Yo puse el potencial en ti, yo puse lo necesario en ti, aviéntate. Ve y hazlo. Ve y hazlo. ¿Y sabes qué me apasionaba de leer esto? Que Dios es como mucho más perfecto que como nosotros vemos a nuestros hijos. Pero Dios ve el potencial en ti. Dios ve el potencial en ti. Dios sabe lo que Él ha depositado ahí. Y quizá ahorita estás ahí atemorizado, doy el paso, no lo doy. Pero déjame decirte, si vas a ver todo el potencial de Dios desarrollarse en su vida, tienes que dar el paso. Tienes que dar el paso. Tienes que dar el paso. ¿Sabes? Esta historia sigue y tú puedes leerla allá en tu casa. Jueces 6, 7, 8 y 9, ahí está. Jueces 6, 7, 8 y 9. Pero lo que quiero compartir contigo es lo siguiente. Ahí frente a tu silla, en el sobre, hay un granito de maíz. ¿Puedes agarrarlo, por favor? Todos uno, hay uno para todos. No te lo comas, por favor, nada más. Tenemos que usar para el otro servicio. Agarra tu grano de maíz. Sí, hay un grano de maíz, así como este. Y bueno, sé que está un poco oscuro, pero no importa, ponlo ahí donde lo puedas ver, donde lo puedas sentir. Velo así por un momento, 5 segundos.
¿Qué ves en este grano de maíz? Pues es un grano de maíz, Joel. No hay mucho al respecto, ¿cierto? Es de estos que se te atoren en la muela de atrás y luego andas sufriendo porque no te lo puedes quitar. No sé, ¿qué ves en este grano de maíz? ¿Sabes? Dios, todo lo que creó, todo, sin excepción, todo lo creó con potencial. Hay potencial en todo lo que Dios creó, absolutamente en todo. ¿Te has dado cuenta que si quieres, los cangrejos, por ejemplo, que producen un pegamento que cuesta como $400,000 el litro, ¿cierto? Porque son los pegamentos más fuertes que existen en el mundo. Hay potencial ahí, en un animalito, para transformar una industria. ¿Sabes? Un granito como este, un granito de maíz, tiene un gran potencial. Y tú y yo lo podemos ver y puede parecer insignificante. Lo podemos ver y podemos decir, bueno, Joel, es un grano de maíz, ¿sí? No hay mucho aquí, no hay mucho que se pueda lograr con esto, es solamente un grano de maíz. Pero déjame decirte, de la misma manera que Dios creó un gran potencial en este grano de maíz, la misma manera fue que Dios puso un gran potencial en tu vida. Y cuando te hablo acerca de potencial, entonces puedes ver más que un grano de maíz, ¿cierto? ¿Qué puede salir de este grano de maíz? ¿Una qué? ¿Una tortilla? ¿Qué más puede salir de este grano de maíz? Dímelo, grítalo. ¿Un qué? Caña. No, las cañas son otras. Clases de biología otra vez. ¿Sabes? Déjame decirte. ¿Sabes por qué es muy fácil para un grano de maíz desarrollar su potencial? ¿Sabes por qué? Y a lo mejor parece un ejemplo bobo, pero ¿sabes por qué es muy fácil para un grano de maíz que tú y yo podamos desarrollarlo hasta su máximo potencial? Porque una cosita de estas, obviamente es un objeto inanimado, no tiene voluntad, no tiene sentimientos, no tiene decisión. Así es que tú y yo podemos tomarlo, potencializarlo y llevarlo a que se convierta en algo extraordinariamente grande. Pero imagina por un momento que este grano de maíz tuviera voluntad, tuviera sentimientos como los tuyos y como los míos. Imagina que ese grano de maíz que tienes en tus manos tuviera esos sentimientos, así como tú y como yo. Que tuviera la capacidad de elegir si quiere ir a la siguiente etapa o no. Si tuviera la capacidad de pensar, de racionalizar y de decir, bueno, soy un grano de maíz, puedo ir a la siguiente etapa, pero la siguiente etapa implicaría para mí que hagan un agujero en el piso y me lleven a un lugar muy incómodo. Que hagan un agujero donde me van a tener que enterrar, donde ya no voy a volver a ver la luz del sol, donde quizá va a ser más frío, donde es muy desconocido, nunca he estado debajo de la tierra, así es que es un lugar que no conozco y tengo que estar ahí. No solamente eso, este grano de maíz puede decidir. Quizá decidiría y pensaría, ¿de verdad tengo que cambiar mi forma? Después de eso significa que tengo que cambiar mi forma, tengo que dejar de ser un grano de maíz. Me tengo que convertir en algo diferente. Y de pronto este grano de maíz, si tuviera voluntad y si hiciera todas esas preguntas, no se daría cuenta que puede llegar a convertirse en algo diferente. Y sabes, la siguiente etapa para un grano de maíz sería algo como esto, como un germinado. Empezaría a convertirse en un germinado. Empezaría a convertirse en una pequeña raíz que está debajo de la tierra, que ha tenido que dejar su forma original, que ha tenido que dejar su estado original, la comodidad, el lugar donde primero nació, donde aprendió a estar, pero ahora se está convirtiendo en algo más. Un grano de maíz puede hacer esto, ¿sabes por qué? Porque simplemente no tiene miedo, no tiene opción. No tiene opción, no tiene miedo de ir a lo desconocido, de cambiar, de convertirse en algo diferente. Pero imagina por un momento que el germinado también tuviera voluntad. Y el germinado pudiera pensar y pudiera empezar a racionalizar su vida y empezar a decir, ok, ya estoy aquí, soy un germinado, estoy aquí en este lugar, debajo de la tierra,
ya me estoy acostumbrando, estoy obteniendo la humedad que necesito. Pero sabes, no sé si quiero dar el siguiente paso, a convertirme en una planta. No sé si quiero convertirme del todo en una planta, porque honestamente tengo que cambiar otra vez. ¿En serio? ¿Tengo que cambiar otra vez? Tengo que cambiar mi forma de nuevo otra vez. Apenas dejé de ser un grano de maíz y fue un proceso difícil para mí en convertirme en germinado, y ahora tengo que cambiar otra vez y convertirme en planta. Es más, de hecho, me estoy acostumbrando a esto, pero sabes, si el germinado no tuviera, como lo es, no tiene conciencia ni temor, su siguiente etapa sería en convertirse en una planta y salir nuevamente a un lugar donde ya ha estado antes, pero de una forma diferente, y se convertiría en una plantita, se convertiría en una pequeña planta que está ahí. ¿Y sabes por qué un grano de maíz con el potencial que tiene puede llegar a este lugar? Simplemente porque no tiene miedo. Simplemente porque Dios lo creó con un potencial. No hay nada de temor en este grano y Él va a ir en la dirección que tiene que ir. Pero imaginemos por un momento que esa planta está ahí y tuviera la capacidad de temer, de sentir, de racionalizar. Y sabes, que empezar a decir, bueno, ya soy planta, ya no soy germinado, ya, este lugar sí me gusta, otra vez me está dando los rayos del sol, otra vez los estoy recibiendo. Y bueno, soy planta, nadie va a pensar en cortarme si no tengo un fruto, nadie va a empezar a pensar en llevarme a otro lugar, me van a dejar aquí, de seguro. Si me tuviera que convertir en algo más, híjole, qué difícil sería. Porque entonces habría otros que dependerían de mí, y habría lotes dependiendo de mí, y me tendría que preocupar no solamente por mi bienestar, sino porque todos ellos tengan lo que necesitan. Tengo que dejar de pensar solamente en mí y tengo que empezar a pensar en mis frutos. No sé si quiero hacer eso, no sé si estoy preparada. ¿Qué tal que no lo logro hacer? ¿Qué tal que me aviento y luego los elotes nunca crecen en mí? ¿Qué tal que decido dar el siguiente paso, pero no me siento listo, las condiciones, y cambia el clima? ¿Qué tal que se viene una sequía y entonces no puedo hacerlo? Pero sabes, la planta no tiene voluntad. Así es que cuando menos te imaginas, esa planta se convierte en un maíz. Llega a estar a su máximo potencial. ¿Sabes? Por el simple y sencillo hecho de que no tiene miedo. No tiene miedo a ser enterrado cuando es un grano. No tiene miedo a cambiar, a dejar su estado original y convertirse en algo más. No tiene miedo a volver a cambiar y a salir y a convertirse en una planta. No tiene miedo a dejar de pensar solo en ella y empezar a pensar en alguien más, que hay elotes, que hay más gente que va a depender de ella. Empezar a vivir para algo más que ella misma. No tiene miedo. Y una planta puede llegar, un pequeño grano de maíz como el que tienes en tu mano, alcanza todo su potencial, simple y sencillamente porque no le tiene miedo a nada de eso, ¿sabes? No le tiene miedo a nada de eso. Y déjame decirte, quizás es un ejemplo que dices, es muy obvio, Joel, hubieras buscado algo mejor, haz mejor la tarea. Es cierto, pero ¿sabes lo que es cierto también? Que muchos de nosotros, quizá eras un grano de maíz y te convertiste en un germinado, pero llegaste ahí y te dio miedo seguir cambiando. Y te dio miedo dar el siguiente paso. Y dijiste, no, yo ya no tengo la edad para andar arriesgándome a hacer esas cosas. No, ya las condiciones no están. No, ya no se siente nada seguro soltar el borde y aumentarme otra vez. Y quizá estás como Gedeón. Quizá estás ahí y Dios te está diciendo, yo lo puse en ti. Eres un guerrero valiente. He puesto fuerza en ti, he puesto capacidad en ti, hay potencial en ti. No tengas miedo, ve y hazlo, ve e inténtalo otra vez. Ve y arriésgate, ¿sabes? Al segundo día de las clases de mi hija, segundo, tercer día, ella ya se soltaba de la alberca, pero luego noté algo diferente. Y al tercer día la maestra ya ponía a los niños parados en el borde de la alberca y les iba diciendo uno por uno, aviéntate. Tenía que echarse un clavado, sumergirse un poco, salir y nadar hasta donde estaba la maestra, la mitad
de la distancia, unos 5 metros más o menos. Y empezó a decirle, yo estaba contento porque mi hija había vencido el miedo ya de aventarse, ya estaba más libre. Pero en esa nueva etapa vuelvo a observarla desde lo lejos. Y sabes, me doy cuenta que Mila no se anima a aventarse. No se anima. Todos se avientan el clavado y caen al agua y se sumergen y salen y empiezan a nadar hacia a la instructora, a la maestra. Pero Mila lo que hacía era que cuando era su turno, ¿sabes qué hacía? Le tocaba a ella y Mila se sentaba primero en el borde, se agarraba bien de su gusanito y luego se aventaba, ¿verdad? Y eso me empezó a frustrar a mí. Empecé a decir, ¿por qué? ¿Por qué sigues teniendo miedo? Y acabando ese día la clase de natación, le digo, hija, lo estás haciendo muy bien, vas bien, qué bueno que ya estás perdiendo el miedo. Le dije, pero ¿por qué no te avientas? ¿Por qué no saltas? ¿Qué te falta para saltar? ¿Y sabes qué me dijo? Me dice, papá, es que una vez salté y se me metió el agua hasta acá, ¿verdad? Hasta el cerebro. Dice, un día salté y sentí que el agua se me metió hasta acá, hasta la cabeza. Le dije, ok, yo pensé que era por todos los mocos y los pelos que hay abajo, pero si es por eso está bien. Y sabes, empecé a meditar. Y lo único que pude decirle a mi hija fue, hey, tienes que volverlo a intentar. Si no te resultó esa vez que saltaste, si no fue lo que esperabas, no significa que no puedes hacerlo. Tienes que volver a intentar. Vuelve a hacerlo. Vuelve a saltar. ¿Sabes? A la siguiente clase yo estaba ahí esperando a ver a mi hija. Porque sé el potencial que hay en ella. Porque sé la capacidad que hay en ella. Y cuando se aventó, cuando vi que se aventó y se sumergió y hizo como los demás niños hacían, para esto, la maestra en esa etapa ya ponía a los niños como a hacer una competencia. Les decía a todos, ok, vamos a hacer una competencia de aquí hasta allá, hasta el carril. 1, 2, 3, y saltaban todos al mismo tiempo, pero Mila no saltaba, Mila se sentaba y luego salía. Pero sabes, a pesar de que ella no saltaba, cuando el niño salta, pues salta 1 metro, ¿no? Y tiene toda la ventaja. Ella salía al último, pero a pesar de que salía al último, les ganaba, iba y venía y les ganaba a todos, ¿verdad? Yo arriba estaba como si fueran las olimpiadas o el mundial de natación, ¿verdad? Estaba, dale Mila, dale, ¿sí? Estaba súper emocionado, pero decía, si tan solo perdieras el miedo, lo pudieras hacer muy bien. Cuando perdió el miedo, ¿sabes? Mila era la única niña y era la más chiquita. Había niños de 7, 8, 9 años, niños hombres. Cuando pierden el miedo, Mila, no estoy diciendo que mi hija es una superatleta ni nada, aunque es una de sus fortalezas, es muy fuerte. Pero cuando ella pierde el miedo, ¿sabes? Empieza a saltar, empieza a aventarse. Y yo la empiezo a ver y empiezo a ver que empieza a ganar y empieza a desarrollar y empieza a ir y venir. Y le gana a los niños, ¿verdad? Que son hombres de 9 años. Y yo, ¡yeah! Esa es mi hija. Yo sabía que podías hacerlo. Yo sabía que tú lo podías hacer. Yo te conozco, sé que estaba ahí en ti, ¿sabes? De verdad, fueron semanas donde yo salía y Magos tenía que bajarme la euforia, ¿no? Porque yo sentía que habíamos ganado el mundial de natación. Yo así me sentía. Estaba tan orgulloso. Porque yo sé el potencial que hay en mi hija. Y sabes, déjame decirte, por desgracia, muchas personas no llegan a todo su potencial porque siempre te estás cuestionando, porque siempre estás racionalizando las cosas. Y no estoy diciendo que no seas sabio, no, toma decisiones correctas, rodéate de personas que te den un consejo sabio. Pero déjame decirte, no me cabe ninguna duda, que antes de llegar a ver todo el potencial que hay en tu vida, te vas a encontrar con muchas veces donde tienes que dejar el borde, donde tienes que aventarte a donde no lo puedes controlar, donde tienes que aventarte a donde no se siente nada seguro, donde tienes que aventarte a un lugar donde fallaste antes, pero tienes que volverlo a intentar otra vez. Y Dios quiere hacerlo en ti. Dios quiere que desarrolles todo el potencial. Y quizá dices, Joel, pero las cosas que hay delante de mí en verdad dan mucho miedo. Esto me da mucho miedo, me atemoriza. ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi futuro? Déjame decirte, si tienes cosas enfrente de ti que te causan mucho temor, es simplemente porque el destino de Dios para tu vida es tan grande. Tú ve, todas las personas que Dios tenía un destino tan grande para ellos tuvieron que enfrentar situaciones verdaderamente atemorizantes.
Tuvieron que aventarse a situaciones que de verdad daban mucho miedo. La semana pasada hablábamos de David. Dios tenía un gran propósito para él, que fuera el gran rey de Israel, que fuera el rey que establecería el reinado eterno. Dios tenía un gran propósito para él, pero al principio tuvo que aventarse. Tuvo que enfrentarse a algo verdaderamente atemorizante, y era un gigante que se llamaba Goliat. Sabes, muchas veces te vas a tener que enfrentar a este tipo de cosas. Quiero terminar en Josué capítulo 1, versículo 9. Josué 1:9, la Biblia dice, Josué está ahí, ¿sabes? Toda una generación tuvo miedo. Toda la generación que tuvo miedo no entró a la promesa. Y eso sigue siendo real. Los que tienen miedo no llegan a la promesa. Los que tienen miedo nunca llegan a la promesa. Y está Josué ahí con una nueva generación de muchachos, y está viendo la tierra prometida que está delante de él. Ha esperado años y años en el desierto, y está aquí este muchacho, este hombre joven, y Dios se acerca con él. ¿Y sabes qué es lo único que le dice? Josué 1:9 le dice: Josué, sé fuerte y valiente, y no tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo, Josué, porque el Señor tu Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. ¿Sabes? Dios sabía que ninguno de los grandes enemigos que estaba en esa tierra podía detener a Josué. Ninguna de las grandes ejércitos, ninguna ciudad fortificada podía detener a este hombre. Lo único que podía verdaderamente detenerlo de llegar a convertirse en el hombre, en el líder que llevaría al pueblo de Dios a la promesa, ¿sabes qué podía hacer? El miedo. El miedo. Dios te dice a ti y me dice a mí en esta noche: no tengas miedo, no te desanimes. Sabes, me pregunto a cuántos de nosotros Dios está en las gradas viéndonos, diciendo: vamos, dale, aviéntate. Hey, lidera un grupo de conexión, pero tengo miedo, es que no sé lo suficiente. Y que si me preguntan, hazlo. Ese era el comienzo, yo lo puse en ti. Te salvé no solamente para ti, te salvé para marcar una diferencia en muchos. Hey, vamos, aviéntate. Yo no sé cuál es la alberca, el borde de la alberca que tienes que soltar, pero si vas a llegar a todo el potencial, y déjame decirte, esto no es todo el potencial, porque un grano probablemente produce esto, pero si este grano lo volvemos a tomar y volvemos a desgranar todo, ¿sabes? El potencial puede ser algo inimaginable. Con ese grano podemos alimentar a generaciones. Con ese grano podemos alimentar ciudades enteras. Con ese grano podemos cambiar el rumbo de muchas cosas. Con un grano, porque Dios ha puesto gran potencial. Y déjame decirte, Dios ha puesto gran potencial en ti. Dios ha puesto gran potencial en ti. Deja de tener miedo. Deja de tener miedo. Y quiero terminar diciéndote, si tú estás aquí y dices: Joel, yo tengo mucho miedo, he fracasado mucho, Joel, las cosas no han resultado de lo mejor, no me salió lo que yo quería, fracasé una vez y no quiero volverlo a intentar. Una vez intenté meterme bien serio con Dios y me fue mucho peor. Se me metió el agua hasta acá y me dolía hasta acá la cabeza. Ya no sé si quiero volver a intentar eso. Vuélvelo a intentar. Vuélvelo a intentar. Levántate otra vez. Pero si estás ahí, ¿sabes? Estás atemorizado por tu futuro. No sabes qué te espera. Estás atemorizado por tu pasado. Hay muchos fantasmas que te siguen. De tus errores, de la gente que te lastimó, de la gente que te dañó. Y tienes miedo que te vuelvan a lastimar. Y tienes miedo que te vuelva a ir mal. Tienes miedo que vuelvas a fracasar, que te vuelvan a despreciar. No sé. Déjame decirte dónde empezar. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: Primera de Juan 4:18, donde hay amor no hay miedo. Al contrario,
el amor perfecto echa fuera el miedo. ¿Sabes? No hay nada más horrible que ver a tu hijo atemorizado. No hay nada más horrible para un padre que ver a tu hijo atemorizado. Honestamente, esos son el tipo de cosas que a mí me encienden, me enojan. Cuando veo que mis hijas están paralizadas por algo, digo, no tengas miedo. Eso no te puede paralizar, vamos. Pero sabes, la única forma de echar fuera todo el temor de tu vida es conocer el amor perfecto. Y ese no existe entre nosotros. Ese no existe entre nosotros. Yo no puedo amar perfectamente. El único amor perfecto proviene de Dios, amén. Es el único. Y si tú estás aquí atemorizado por tu pasado, por tu presente o por tu futuro o por todos los anteriores, déjame decirte, acércate a Dios.